Seguir ampliando lo que tiene que ver con la decisión de aislar un buque en el puerto de San Lorenzo a raíz de un caso sospechoso de viruela del mono y la confirmación del segundo caso en la ciudad de Rosario, y con las novedades desde el gobierno. Ayer se dio a conocer un parte epidemiológico donde se actualiza esa información con el objetivo sobre todo de llevar tranquilidad a la población, porque están activados todos los protocolos y las alertas, no solo en el caso, por ejemplo, de lo que sucedió con este buque de origen liberiano proveniente de Brasil, sino también con lo que ocurre en los efectores, tanto públicos como privados, donde cuando aparece un caso con sospechas por los síntomas y antecedentes de viaje, inmediatamente se hace el test correspondiente para determinar si es positivo o no de la enfermedad. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, son algunas preguntas que vamos a tratar de responder en minutos nada más. Se anunció una conferencia de prensa para las 8:30 en la sede de gobierno en la ciudad de Rosario. Reiteramos, son 2 casos positivos. Este último confirmado en la tarde de ayer, un hombre que venía desde España, sumado a este buque que se encuentra en cuarentena con toda su tripulación, con un caso que aún no se confirmó, ya que resta solamente la confirmación del PCR. En este contexto, la viruela del mono es esta epidemia que tiene a maltraer sobre todo a los países del África. Y Marina Napoli está trabajando con el tema desde la gobernación. Marina. Así es, estamos trabajando en la sede de gobernación de la provincia de Santa Fe porque vamos a actualizar la información sobre la situación epidemiológica que tiene que ver con lo que nosotros venimos hablando desde hace tiempo, ¿no? Que nos llama muchísimo la atención, que tiene que ver con la viruela símica. Para eso tenemos más detalles a cargo de Analía Chumpitas, que a cargo de promoción y prevención de la salud del Ministerio de la provincia de Santa Fe. Analía, primero preguntarte sobre los confirmados. En el día de hoy ya son 2. ¿Cuál es la situación que se vive? Bueno, comenzó esto en el año 2022 con la circulación de una variante, que es la que todavía está circulando en América, y tuvimos en ese año 17 casos. En el año 2023 tuvimos un caso, y en lo que va de este 24, el segundo caso, que está muy bien, tratado de manera ambulatoria, se diagnosticó en el sector privado y tiene antecedentes de viaje, que eso también es muy importante. Bien, este último caso, ¿cuándo fue que se confirmó? Se trata de un joven, y el primero, ¿cuál es su estado de salud? Es un varón de 34 años, está bien en este momento, tratado de manera ambulatoria en su casa. Es importante recordar esto porque toda persona que sospeche que tiene... que estuvo en contacto con alguna persona con síntomas compatibles con viruela símica o que tiene diagnóstico, debe consultar precozmente y luego permanecer en su casa, porque la forma de transmisión es a través del contacto estrecho con otras personas, y por eso es importante esta indicación de permanecer aislado durante el periodo en el cual están con sospecha de esta enfermedad. Bien, ¿cuáles son los síntomas que se presentan con viruela símica? Hay síntomas y signos generales: fiebre, decaimiento, dolor muscular, pero hay un signo que es muy importante, que es el signo de lesiones en piel. Son de tipo vesiculares, comienzan con manchitas, pero luego se transforman en vesículas, pueden aparecer en torso, en manos, en la cara y en zonas genitales y perigenitales. Bien, decíamos de estos 2 casos que ya están confirmados, pero se habla mucho de este buque que está varado en el puerto de San Lorenzo. ¿Se confirmó ese caso? ¿De cuántas personas se tratan? Esto se confirmó, en realidad hay una sospecha, no son casos confirmados, son sospechas que tenemos en este momento en estudio, y este es un barco que ingresó y tenía como destino el puerto de San Lorenzo. Por lo tanto, la Unidad Sanitaria de Frontera decidió declarar que no tiene libre plática, o sea, no pueden bajar la tripulación a las ciudades, y por otro lado subió un personal de Unidad Sanitaria de la Frontera a tomar la muestra y a controlar al resto de la tripulación, que están en buen estado general todos, ninguno tiene síntomas, solamente esta persona, en la cual se tomó la muestra de la lesión, y estamos esperando el resultado para las próximas horas. Bien, una vez confirmado el caso, ¿cuáles son los pasos a seguir? Por supuesto que tienen protocolos. Unidad Sanitaria de Frontera definirá qué es lo que ocurre. Obviamente entrará en cuarentena, pero lo que ocurra con el barco lo tiene que definir la unidad sanitaria. Bien, hablábamos de este joven de 34 años que lo confirmaron y que también tiene un antecedente de viaje, pero en el primer caso, ¿también tenía un antecedente de viaje?
En ese caso había estado con una persona que había viajado y había estado en diferentes hostels con otras personas. Recordamos que la globalización hace que tengamos que estar atentos, mucha gente viaja y por lo tanto atentos a todas las personas, sobre todo porque en esta ocasión el brote comenzó en el Congo, o sea, en África, pero obviamente que en los hoteles puede haber personas de distintos lugares, entonces estar atentos a eso. ¿Hay un destino en particular que uno diría, bueno, es un país en donde está circulando cada vez más? En el Congo, que es donde comenzó, más de 500 muertos hasta el momento, tiene una mayor letalidad que la variante que circula en América. Esto también es importante, nosotros no tenemos esa variante circulando, es otra variante. La variante que comenzó a circular en África es de un clado distinto, es clado 1B, que es distinta a la que circula en América y por lo tanto obviamente estamos atentos. Afecta a otro tipo de poblaciones, más pediátricas, o sea que estamos atentos a lo que está ocurriendo también en África. Bien, y solamente para aclarar algunas dudas, nosotros hablábamos de la manera de prevenir, se decía que la vía sexual era la manera de contagiarse. ¿Es la única vía o no solo? Es la más frecuente, si entramos en contacto con las lesiones podemos contagiarnos, entonces como el contacto es estrecho, no es igual que el del SARS-CoV-2 cuando tuvimos COVID-19, entonces tenemos que estar atentos a eso, a personas que tienen lesiones en piel, no tener contacto con esas lesiones ni con las secreciones. Esa es la manera de evitar enfermarnos de viruela símica o mpox. Bien, mucho lavado de mano, como lo decíamos también en el COVID, y además que para tener en cuenta en el día a día. El lavado de manos para todas las enfermedades es una de las prácticas más efectivas y eficientes, o sea, muy barata y que evita que tengamos un montón de enfermedades. Así que sí, recordar el lavado de manos que es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, el testimonio de Analia Chumpitas que tiene que ver con el Ministerio, representante del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, que nos aclaraba los síntomas, los casos confirmados, la situación epidemiológica de la provincia y esta situación que nos preocupaba a todos, que era de este buque varado en el puerto de San Lorenzo. ¿Ya está confirmado? No, no está confirmado todavía, se está esperando los resultados para saber si se trata de otro caso de viruela símica. Tal cual. Bueno, vamos a seguir de cerca, por supuesto, todo el trabajo que se hace desde epidemiología de la provincia, estar atentos a las recomendaciones y más allá de lo que ocurra con este tripulante del buque de este barco que está frente al puerto de San Lorenzo, también tener nuestras precauciones, sobre todo si hay gente que viaja, que vuelve, que llega desde otros lugares del mundo, estar atentos y evitar circular en caso de la mínima sospecha. Me parece que es la mejor recomendación, Marina, ¿no? Y tenerlo en cuenta. Y seguiremos también de cerca qué se confirma, ¿sí? Si es una PCR negativo, en este caso la tripulación podrá acceder y seguir trabajando con normalidad, descender de hecho del buque. Si no, tendrán que quedar todos en cuarentena, Marina. Sin dudas, bueno, nosotros ya se podría decir que venimos entrenadísimos cuando pasamos todo las cuarentenas en el momento del COVID-19, entonces uno sabe que hay que empezar a prevenir, hay que empezar a lavarse las manos todos los días y varias veces al día, y también tener en cuenta esto, cuando una persona viene de viaje se puede llegar a hisopar si tiene algún síntoma, como lo decía la funcionaria, tener en cuenta eso, estar atento a eso, hacer una leve cuarentena, no estar en contacto y esto, ¿no? Que para aclarar dudas, no solamente la vía sexual es la manera de contagiarnos de lo que es la viruela símica, más conocida como la viruela del mono. Gracias, Marina.